el profeta Malaquías. Malaquías, me llamó mucho la atención del nombre porque, bueno, siempre tuve una relación como con Malaquías, como no de un significado como muy bueno, por así decirlo, pero es un significado muy lindo del nombre Malaquías y significa mensajero de Dios. Entonces, es un lindo significado del nombre y es la última voz profética del Antiguo Testamento, como lo dijimos hace un momento. El último libro profético del Antiguo Testamento es contemporáneo con Nehemías. Y quisiera si la pastora me ayuda buscando en el libro de Nehemías, capítulo 23, perdón, 13, versículos 23 al 28, para mirar allí una parte, pues como de un contexto que encontramos muy similar en el libro de Malaquías, que luego lo leeremos. Sí, señor, ya voy a leer. Muchas gracias, pastora. Nehemías, capítulo 13, versículos 23 al 28. Marlon, bendiciones, bienvenido. ¿Cómo Dios le estás, Marlon? bendiga, pastor, todo bien. Dios le bendiga, hermana, y a todas y a todos. Hola, ¿cómo está, hermano? Qué alegría que esté aquí con nosotros. Amén, aquí estamos. Amén. Bendiciones. Sí. Vladimir y Orfilia y Minerva tienen un poco de dificultad para conectarse porque no hay fluido eléctrico allí en Manatí, Sí, pero bueno, estamos orándole al Señor que rápido se puedan conectar. amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Pastor, adelante. Nehemías 13, del 23 al 28. Ujú. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, perdón, de Joaida, Joiada, Ujú. hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Muy bien, pastora. Muchas gracias. Entonces, básicamente, eso lo leímos en Nehemías, solamente para mirar un contexto que luego vamos a ver en el libro de Malaquías, porque Nehemías y Malaquías fueron contemporáneos. Básicamente, para ubicarnos un poco en el contexto, vino el pueblo de Israel de Babilonia, de allí del cautiverio en Babilonia. Y los primeros que estuvieron para la reconstrucción del templo fue el profeta Ageo, el profeta Zacarías, que encontramos estos días en el estudio de ellos, que eran contemporáneos, juntamente con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, que fue los que Dios utilizó para reconstruir el templo, un avivamiento muy bonito. Pero luego pasaron aproximadamente 70, 80, 100 años aproximadamente. El pueblo se había vuelto a enfriar, se había vuelto a desanimar y por eso Dios levanta al profeta Malaquías para traer, bueno, unos reclamos muy fuertes, que es lo que vemos en el libro de Malaquías, unos reclamos muy fuertes directos de parte de Dios y unas respuestas a veces muy insolentes y muy, como muy incorrectas de parte del pueblo. Y en eso se basa en gran manera el libro de Malaquías. Ahora vamos a ver eso. Entonces, básicamente se habían enfriado, habían entrado otra vez a un enfriamiento espiritual. Recordemos que mucho tiempo después, pues, de la reconstrucción del templo y eso fue que Nehemías vino para reconstruir las murallas. Y ahí es donde Nehemías es contemporáneo con Malaquías. Muy bien. El tema central básicamente es que se había convertido el pueblo en un pueblo rebelde. Marlon, ¿me puedes buscar ese texto, Malaquías 1:6, por favor?
sea, se habían convertido en un pueblo rebelde, pero también había un remanente fiel. Recordemos que siempre, siempre pasa esto en toda la historia del pueblo de Israel, hasta en el tiempo donde Elías le dijo al Señor, Señor, todos los profetas, todo el mundo te ha abandonado y solo he quedado yo. Y el Señor le dijo, no, todavía hay 7,000, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea, Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Marlon, ayúdame por favor con Malaquías 1:6. Amén. Dice, el hijo honra al padre y el hijo y el siervo a su señor. A su señor, sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muy bien, Marlon, muchísimas gracias. Entonces vemos allí pues una radiografía de lo que se había convertido el pueblo. O sea, está diciendo el Señor, ustedes dicen que soy Dios, que yo soy el Señor, entonces, ¿dónde está mi honra? Y todo esto que pasa allí. Entonces, hay un reclamo muy fuerte allí de parte de Dios, porque el pueblo se había convertido en un pueblo muy rebelde. Pero recordemos que también se conserva un remanente fiel y también el profeta Zacarías habla fuerte allí de el Mesías venidero, especialmente profetiza sobre Juan el Bautista y sobre Jesús, de una manera muy especial en el cierre ya del último libro del Antiguo Testamento. Recordemos que de allí, del cierre del último libro del Antiguo Testamento, pasaron 400 años hasta la venida del Señor, hasta cuando se reactiva nuevamente la voz profética, que el ángel viene y le anuncia a Zacarías, el ángel Gabriel viene y le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y luego también a María el nacimiento de Jesús. Muy bien, autor y contexto, entonces básicamente el autor es Malaquías. Malaquías denunció los mismos males que había denunciado Nehemías, y aquí es donde quiero que miremos este contexto. Si la pastora me lo busca y me lo lee, le agradezco mucho. Esto es Malaquías 2:11 al 14, que allá estaba hablando de mujeres, de personas que se estaban casando con mujeres extranjeras, y acá nos va a hablar de algo muy similar. Pastora, ¿lo puede leer, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es hasta el 14, pastor. Sí, O hasta- por favor. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces ahí vemos, de acuerdo a lo que la pastora leyó en Nehemías, vemos que es un contexto muy similar, porque aquí está el Señor reclamando el divorcio que se está llevando entre sacerdotes y en el pueblo de Dios, y que están abandonando a sus mujeres con las cuales se casaron desde su juventud, están siendo infieles, están siendo desleales a ellas y uniéndose a mujeres extranjeras. Entonces hay un fuerte reclamo allí, como también lo hubo en Nehemías, que recordamos que Nehemías hasta dice que hirió a algunos de ellos, les arrancó los pelos, las barbas, muy, muy enojado porque eh, eh, estaban repitiendo el pecado del rey Salomón, que había traído tanto mal a la nación de Israel. Muy bien, tenemos aquí un bosquejo. Eh,
la primera parte del libro es la reprensión, que va desde el capítulo 1, versículos 1, hasta el capítulo 3, versículo 15. Ya les voy a Y mostrar. luego las promesas, Y ya les voy a mostrar lo que que es desde el capítulo 3 versículo 16 al capítulo 4 versículo 6. Y aquí tenemos el mensaje a la nación. Aquí tenemos un mensaje a la nación que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2. Si Marlon se nos desconectó, entonces la pastora me lo lee si me hace el favor. Lo bueno es que ya les quedó relativamente organizado, pues porque antes cuando Malaquías 1:2. ¿sí? Sí, señor, dice. Envían, ¿Del 2 al 4 o solo el 1, 2? Primero el 2 y luego leemos, bueno, es lo mismo, sí. Si quieres leer Sí, 2 al 4 porque el 2 hace la misma relación. Ajá. sí, señor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del tengo lo desierto. que escrito un Cuando marcador. Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por aquí Ellos atrás. se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Tremendo. Amén. Entonces vemos allí en el capítulo 1 en el versículo específicamente dice Dios, Les falta poquito. yo os he amado, dice Jehová. Entonces vemos allí algo hermoso y es que el Señor les dice que Él siempre los ha amado. Pero entonces ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? O sea, ve uno en ellos como un escepticismo, ve uno en ellos como un enojo prácticamente, como quizás diciendo, si nos amaste tanto, ¿por qué nos enviaste a Babilonia? O si nos amaste tanto, ¿por qué nos castigaste? O si nos amaste tanto, ¿por qué tenemos dificultades ahora? O si nos amas tanto, ¿por qué no? Sí, Cierto, o sea, como ese tipo de pregunta, ¿en qué nos amaste? Y eso es lo que muchas veces también sí. suele suceder en el corazón de uno o de la gente cuando todavía no ha conocido y comprendido realmente el amor de Dios, comprendido la fidelidad de Dios, que se suele pensar, que Dios te ama. Y Dios me ama, ¿y cómo así que Dios me ama y yo teniendo tantos problemas? O sea, porque muchas veces no entendemos, o sea, que Dios está por encima de cualquier problema, que Dios está por encima de cualquier dificultad y que más allá de los problemas, el amor de Dios lo podemos sentir, lo podemos experimentar y es inagotable y es incondicional. Entonces, dice, la respuesta de Dios es... ¿No era Esaú hermano de Jacob? O sea, Dios afirma allí su amor. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Entonces le recuerda que Dios, cuando Esaú y Jacob estaban jóvenes, ya esa historia la conocemos muy bien en el hermoso libro del Génesis, que ellos, o sea, Dios amó a Jacob Ya y Dios escogió a Jacob, Dios prefirió a Jacob y dice, y aborrecí a Esaú y eso se mantuvo. E incluso cuando Esaú se levantó para hacer daño al pueblo de Israel, como ya lo vimos también en el tiempo, cuando la deportación a Babilonia y todo esto, que los edomitas le hicieron mucho daño al pueblo de Israel uniéndose a los babilonios, Dios dijo que los destruiría para siempre y eso fue lo que exactamente sucedió y es lo que ha sucedido hasta ahora, pero con el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, aunque ellos han cometido muchos errores, aunque le han fallado, Él ha permanecido fiel. Él los ha amado y el amor se ha basado no en la fidelidad de ellos, sino en la fidelidad de Dios. Muy bien.
Ahora hay un mensaje a los sacerdotes y esto es muy importante porque yo creo que a nosotros como siervos de Dios, esto nos debe hablar muy fuerte porque eh, es muy fácil caer en liviandad. Hace 8 días hablábamos pues de un tema acerca del carácter cristiano como esa indiferencia que muchas veces se quiere apoderar del corazón. Y es lo que Dios nunca quiere que se apodere de nuestro corazón porque cuando hay indiferencia hay liviandad en el servicio a Dios, no hay amor por su obra, no hay pasión, no le damos a Dios lo mejor en todo. O sea, Dios siempre va a requerir lo mejor de nosotros en dinero, en tiempo, en oración, en palabras lindas, en todo. Dios siempre va a requerir lo mejor de nosotros para nuestro bien. Siempre sabemos que es para nuestro bien. Entonces allí, si Marlon me busca por favor el capítulo 2 versículos 1 al 4 acerca de la falta de reverencia de los sacerdotes y que esto le pongamos atención y se quede bien grabado en nuestros corazones porque nos va a ser muy útil para nosotros hoy. Amén. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún Y las la he mitad de eso. maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí dice Marlon algo muy importante, dice, porque no os habéis decidido de corazón, que es donde está la clave. Un corazón dividido, cuando en un corazón hay indiferencia, cuando en un corazón hay como desacato de las cosas de Dios, cuando en un corazón específicamente hay pecado, tiende a enfriarse y a aborrecer las cosas de Dios y a darle a Dios cualquier cosa. En cambio, cuando hay un corazón realmente apasionado por el Señor, que entiende al Señor, que ama al Señor, que ama la obra de Dios, siempre va a haber ese deseo desde lo más profundo del corazón de darle lo mejor a Dios. Para contrastar eso un poco, leamos, Marlon, igual el capítulo 1 versículos 7 y 8. O el uno del mismo día. Ahora pues, oh sacerdotes, para Mm. vosotros es este mandamiento. No, el capítulo 1 versículos 7 y 8. Oh, ok, Pásate al capítulo 1. Ajá. ok, ok, Gracias, perfecto. Marlon. Dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos honrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es No, en que te hemos deshonrado, debe ser más bien. deshonrado? Sí. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En Ujú. qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Uy, ese texto es impresionante, Sí, porque realmente es muy fácil caer en ese desgano del servicio a Dios, porque ahí no está hablando de vacas. amén. Ahí está hablando de corazón, como lo leímos en el versículo anterior, en el texto anterior que tú leíste. O sea, ¿por qué están ofreciendo lo dañado? ¿Por qué están ofreciendo la ovejita enferma? ¿Por qué están obedeciendo la ovejita coja? Pastor, Sí, será que si lo ponemos y los demás hermanos, hermanas, como cuando uno como cristiano, porque este es el pueblo de Dios que le está hablando, igual como al pueblo claro, ahora mismo, nosotros claro. mismos.
este mensaje Claro. para el pueblo, así como nosotros ahora. Es como cuando decimos, vamos a ir el domingo voy para la iglesia, tengo Sí. todo preparado, lindo todo esto. Ya tengo todo que tengo que estar haciendo esto en actividad porque tengo un cargo en la iglesia y todo eso, pero no Ujú, estoy de corazón, lo que dice la palabra en el otro texto ujú, atrás. Entonces, ¿qué pasa? Se me presenta no es ni emergencia, porque me llamó un familiar que iba para otro sitio, pero cambió de decisión y va para mi casa. ujú, Entonces ya, yo llamo y cambio los planes porque alguien viene para mi casa. Entonces, no estoy de corazón, estoy a media. Es más importante como la visita que cambió a último tiempo, más importante ujú, que yo cumplir, como le está diciendo. Dios le dice al pueblo, me están como dando la espalda, o sea, no son sinceros, o sea, ofrecen ujú, un animal sano y me llevan un tuerto. Eh, ujú. entonces, la adoración, pues me refiero a la manera como nosotros adoramos o le O le entregamos nuestro servimos a servicio Dios. al Señor, le servimos al Sí. Señor, pues, un Y ejemplo, nada más. gracias Marlon, muchas gracias porque es muy, muy apropiado tu ejemplo porque es precisamente eso, o sea, cómo le servimos al Señor, desde el que viene, desde el que está en la puerta, desde el que recibe a las personas, desde cómo estamos participando en la alabanza, cómo estamos participando en la adoración, cómo estamos participando en todo el servicio. O sea, esto no es cuestión de sacrificio, o sea, no es cuestión de lo que estoy ofreciendo, sino de corazón, ¿cierto? O sea, como bien lo decía hace un momento, no es cuestión de la ovejita, es cuestión de la, o sea, esa actitud de desgano que hay en el corazón de ellos, de desánimo, de menosprecio, dice aquí al servicio al Señor. Dice en que, porque dice, por ejemplo, desde el 6 y lo leemos. Bueno, termina diciendo el 6: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y luego en el versículo 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Wow, eso es pues eso es un juego de preguntas de parte de Dios que literalmente tienen que conmover nuestro corazón y nos tienen que llevar a un cuestionamiento de que cada que estamos en un servicio o en oración, en todo lo que hacemos, porque es que cuando nosotros decidimos vivir para Dios, no hay vida secular ni vida de iglesia, hay vida para Dios, No ¿cierto? importa lo demás, pastor, no importa si vino o no vino, o sea, me importa es que yo voy a ir allá lo que está allá me va a servir para seguir respirando, como una Amén. necesidad, Es mi vida, es mi es mi vida. vida, o sea, para respirar buenos pensamientos, buenas amistades, buenos Ujú, sentimientos, para respirar, porque a lo mejor en el momento a veces nosotros estamos llenos, a veces estamos llenos, ujú, pero un llenito así, ¿me entiendes? Pero vamos no, ahí dice la palabra, nuestra copa rebosa a través del mensaje, a través de la palabra, a través de un testimonio, a través del líder, a través amén. del ujier que me recibió con una alegría, un entusiasmo y estar desde temprano y o sea, todo eso, ¿me entiende, pastor? Eh, la Sí. reverencia, pues. Amén, amén, Marlon. Eso es, esa palabra es importantísima. Reverencia, pasión, amor por las cosas de Dios, amor por lo que Dios me ha confiado, amor por eso. Muy bien. Pastor, Sí, pastora. no, pero esas palabras tan impresionantes que usted acaba de decir, que usted dice que no hay vida secular ni vida para la iglesia, hay vida, solo hay vida para Dios. O sea, muy, Amén. muy impresionante, sí.
Y sabe, pastora, cuando nosotros como cristianos padecemos la vida cristiana, cuando la separamos entre vida de iglesia y vida secular, o vida para Dios y vida secular. Porque Sí, ahí hay una división de corazón, que es lo que estamos viendo ahí. Pero cuando sencillamente, como bien decía Marlon, o sea, no me mueve una decisión, no me mueve una visita, no me mueve nada, sino que yo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sé que mi vida le pertenece a Dios. Entonces ahí viene una libertad tan linda, una libertad hermosa y sabe uno que si está caminando en la calle, está en la presencia de Dios. Si está en el bus, está en la presencia de Dios. Si está en el metro, está en la presencia de Dios. Si está conduciendo su carro, está en la presencia de Dios. Entonces, eso es importantísimo para una vida cristiana sana de parte de Dios. Entender que Él siempre está y que debemos honrarlo con nuestra vida todo el tiempo. Amén, pastora. Qué bendición. Mensaje al pueblo. Vemos allí un mensaje muy fuerte también al pueblo. Lo que vimos ahora fue a los sacerdotes. Ahora un mensaje muy fuerte al pueblo y en primer lugar es divorcio. Por ejemplo, del 2:15 al 16, si la pastora me lo lee, le agradezco. 2:15 y 16. sí, señor, dice así la palabra de Dios. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén, pastora. Entonces vemos allí que Dios quiere conservar un pueblo, ¿cómo se le llama? Un pueblo limpio, un pueblo separado de las demás naciones, un pueblo puro. Y es lo que allí está el Señor resaltando fuertemente, que Él aborrece el divorcio. Él allí literalmente dice que Él aborrece el divorcio en un versículo anterior que leímos, y al que cubre de iniquidad su lecho. Él lo aborrece. Entonces, importantísimo esa parte, pues, que es un mensaje para el pueblo. Por otro lado, acerca del escepticismo que se había levantado también en el pueblo. Capítulo 3 versículos 13 al 15. Marlon, ¿me lo puede leer si me hace el favor? 3:13. Amén, pastor. Ok, ahora mismo. Gracias, Marlon. 3:13 al 15. Sí. Amén. Ok, palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y Mm. dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardaremos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Hasta dónde, pastor? Al 16, ok. Ujú. Entonces, los que temían a No, hasta el Jehová, 15. hasta el 15, ok, pastor. Hasta ahí. Entonces, vemos allí que había un tremendo escepticismo también en ellos, porque están diciendo, o sea, por demás es servir a Dios. O sea, ellos llegan a un punto donde dicen. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Es que son unas preguntas como tan insolentes, perdón, unas respuestas del pueblo como tan insolentes contra Dios, que están fallándole a Dios, pero están pues como tan apartados de esa presencia de Dios, por así decirlo, de esa comunión con el Espíritu Santo, que ni siquiera se dan cuenta que le están fallando a Dios y dice, ¿en qué te hemos fallado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos
en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es lo que sucede cuando nos hacemos religiosos. O sea, cuando guardamos la ley, pero por obligación. Como decíamos ahora, cuando ahí está el corazón dividido, que entonces no estamos disfrutando la vida cristiana, sino que la estamos padeciendo. Es lo que muestra allí la palabra de Dios que le estaba pasando a ellos. Y entonces empiezan a hacer comparaciones y empieza a ver a otro que ni siquiera sirve a Dios, pero en un carro bien bonito y bien lujoso. Y dice, no, pues entonces yo para qué le sirvo a Dios si yo andando en bus y el otro en un supercarro, ¿cierto? Entonces, es donde el cristianismo o el servicio se vuelve superficial y no nos damos cuenta de esa maravilla que es tener la presencia del Espíritu Santo, tener la riqueza de la palabra de Dios, tener el tesoro de la vida eterna, tener todo lo que Dios nos ofrece. Yo alguna vez escuché una palabra tan hermosa en un libro que estaba escuchando que decía, ninguno tiene que ser pobre porque puede tener a Jesús como su mayor riqueza. Porque cuando tenemos a Jesús lo tenemos todo y es una realidad absoluta. Pero cuando estamos centrados en Jesús vamos a estar plenos en Él, satisfechos en Él. Pero si lo que tenemos es religión, si lo que tenemos es reglas y tenemos nuestros ojos puestos en el mundo y nuestros pies en la iglesia, entonces ahí estamos padeciendo, mirando lo que los otros tienen y no valorando las maravillas que Dios nos regala, su presencia, su amor, su gloria, su gracia, su poder, su Espíritu Santo. Entonces, hay allí un contraste bien fuerte. Luego tenemos allí retención de diezmos. Si la pastora me lee ese texto, por favor, el capítulo 3 versículos 7 al 10. Sí, señor. Muchas Desde gracias. los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas gracias, pastora. Este libro de Malaquías de verdad que es un libro precioso, Sí, porque es un libro de honra, o sea, donde Dios nos muestra qué es honra, cómo debemos honrar a Dios. Como bien decíamos ahora, o sea, están las ovejitas, sí, los sacrificios, están los diezmos, sí. O sea, pero más allá lo que Dios les está mostrando es la honra, o sea, cómo debemos honrar a Dios con nuestras vidas, con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Entonces, importantísimo esa parte, porque eso también lo he podido mucho yo comprobar en mi vida, que cuando uno le da a Dios con generosidad, Dios abre las ventanas de los cielos, no solamente financieras, sino de la revelación, de visitaciones del Espíritu Santo especiales. O sea, Dios abre como que la llave de una manera tan especial para con el generoso, bien dice su palabra. Mas el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Siempre la generosidad del hombre le lleva a la exaltación. Y Yo pastor, cre- Sí, Marlon. y con eso, y con eso es que es una forma como Dios nos está educando a que seamos amorosos, ¿me entiendes? Ajá. Por medio de la palabra, porque al darle a Dios, que Dios no necesita, como dice, mío es la plata y el oro, del cielo es la tierra y su plenitud. Y como dicen uno de los textos, yo les voy a pedir a ustedes si todo es mío, entonces yo lo que quiero es su corazón y lo que van a hacer para mí, que lo hagan de corazón. Entonces, cuando nosotros diezmamos a Amén. alguien que no vemos y sabemos que es palabra de Dios, somos generosos, como usted lo acaba de decir, y es más fácil ser generoso con las demás personas compartiendo el amor todo lo que Dios nos da por medio de su palabra. Amén, Marlon. Amén. Amén. Eso es importantísimo. Eso es clave en la vida cristiana, la generosidad.
Hay un texto muy lindo que yo también amo mucho de los proverbios que dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva a estar delante de los grandes. Amén. Qué lindo. Te voy a decir cuántas serían. Muy bien. Ahora el mensajero. Básicamente el mensajero es la profecía sobre Juan el Bautista y la profecía sobre el Mesías. Eso lo vemos en capítulo 3 versículo 1. Si me lo puede leer la pastora, por favor. 3:1. Sí, señor, dice así. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, Ya te a muestro quien la. vosotros buscáis, y el ángel del ¿De cómo pacto, pones a esa quien foto? deseáis vosotros. Eso por He online. aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces allí claramente vemos la profecía que, bueno, obviamente es una profecía que ya se ha dado en el libro de Isaías, por ejemplo, en el libro de Miqueas, pero acá en el cierre del último libro del Antiguo Testamento se reconfirma y de una manera más clara, hablando del mensajero que abre el camino del Señor y hablando del Señor, de, obviamente, de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Muy bien. Ahora el remanente fiel, como bien hablábamos hace un momento, eh, como bien hablábamos hace un momento, Dios siempre, por misericordia, o sea, guarda algún remanente fiel y es lo que vamos a ver allí. Entonces, el remanente fiel, Dios guarda memoria de los que le temen. Y este texto es precioso, Marlon, búscamelo y me lo lees, por favor porque es uno de los textos que yo más amo del Antiguo Testamento o de toda la Biblia. 3:16 y 17. Amén. Gracias, Dice, hermano. entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Entonces, mire qué belleza eso, porque había los persas hacían un libro de memorias de las personas que eran fieles en el servicio, o sea, en el servicio a ellos, de los que no eran un problema para ellos, y los ponían en los mejores cargos y los ponían bueno, y los recomendaban bien para los mejores trabajos y todo eso, para honrarlos. Entonces, mire qué belleza cómo aquí de esa misma figura se toma para tener en cuenta que Dios también hace memoria de lo que nosotros hacemos para Él en esta tierra. Hace memoria de nuestra fidelidad a Él. Hace memoria y me impacta eso que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. O sea, eso me parece hermoso también ese juego de palabras ahí que dice, escuchó y oyó. Porque está hablando de un Dios que está atento a aquellos que le honran de verdad, a aquellos que le aman de verdad, a aquellos que le son fieles de verdad. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Delante de quién fue escrito el libro de memoria? Delante de Dios. Dios escribe el libro de memoria de los que le temen. Y luego dice y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces es precioso porque Dios va a actuar, Dios se va a mover. El mundo no va a permanecer siempre como está, donde muchas veces vemos que como que el que triunfa es el malo. Las cosas van a cambiar. Dios va a actuar en un momento determinado de la vida de cada persona,
Dios va a actuar en la eternidad, Dios va a hacer cosas grandes en favor de aquellos que le sirven, de aquellos que no se dejan llevar por lo visible, sino que tienen su corazón sembrado en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, en la bendición de Dios. Entonces es precioso ese versículo, esos dos versículos que acabamos de leer. Entonces, estos fieles son sus joyas. En el día del juicio, tanto los justos como los impíos serán recompensados. Pastora, léame por favor el capítulo 4 versículos 1 al 3. Porque es que precisamente Dios va a actuar. Y el día en que el Señor actúa, se va a ver la realidad de lo que es todo, de que, o sea, la realidad de los corazones, de todo y las recompensas. Lee, por favor, pastor. Sí, señor. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Gracias. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mire qué precioso eso, pastora. Qué contraste tan tremendo vemos allí de cómo Dios es justo, de cómo Dios es fiel. Y que hay una palabra hermosa también que dice, por tanto, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Si nosotros permanecemos haciendo el bien, confiando simplemente en Dios, en que el que prometió es justo, luego vamos a ver esa maravillosa bendición del Señor de que va a actuar en nuestro favor. Dice allí que serán estopa los malos, esto es como hojarasca que arde fácilmente. Y dice, y no le dejará ni raíz ni rama, son desarraigados totalmente. Pero para los que temen al Señor, nacerá el sol de justicia, brillará el sol de justicia. Y mire tan tremendo eso, porque el mismo sol de justicia va a ser juicio para los que no confían en él, para los que no se han guardado. Pero va a ser bendición para los que esperan. Siempre he dicho eso, o sea, o eso siempre lo puede uno ver en la palabra de Dios. O sea que Dios es fuego consumidor, también lo dice la palabra de Dios. Por eso es que lo tenemos que conocer ahora, tenemos que acercarnos a su fuego ahora, porque cuando nos acercamos con humildad, el fuego nos lava, nos limpia y nos purifica. Pero cuando se es arrogante, luego el fuego lo que hace es consumirlo y destruirlo. El mismo fuego de Dios lo va a destruir. Entonces es muy importante mantenernos. También hay un texto precioso que dice la Biblia, hablando de Jesús como una roca, que el que cayere sobre esa roca será como o sea, será como quebrantado, dice la palabra. Y el que cayere sobre esa roca que es Jesucristo será quebrantado. ¿Por qué? Porque es moldeado. Pero sobre el que la roca cayere, dice, le desmenuzará. La roca le desmenuzará, siendo la roca refugio para el que cae sobre ella, para el que la busca, para el que viene y se refugia, y siendo destrucción para el que es arrogante. Muy Ay, bien. pastor, yo nunca había entendido ese versículo. O sea, ahí está mostrando como las dos también. Claro, claro, pastora. O sea, el que cae sobre la roca es el que se apoya, ¿cierto? Como Es en que la el que se roca. apoye y el ser quebrantado ahí significa ser moldeado por la roca, Pero moldeado el que por sobre Jesús. la roca, o sea, al que Pero le cae la sobre el que roca cae la roca, es lo como el juicio. desmenuzará, es el juicio. Exacto, pastor. Ajá. ¿Cómo, Así. pastor? ¿Cómo es? Que dice que el Señor ha puesto sobre Sión roca, y roca que hace roca que hace tropezar. Dice, y el que cayere sobre esta roca será quebrantado.
pero sobre el que la roca cayere, le desmenuzará. Así es como dice el versículo si quiere lo buscamos. Eso está en Lucas. También se parece parece que en Pedro habla de la roca, de la piedra, de Piedras vivas, sí. las Amén. piedras vivas, algo así. ¿Eh? También habla, exacto. Es lo mismo, pastor, casi parece que es Es a eso se... parecido porque nosotros somos piedras de la roca. Somos piedras de la roca. Por ejemplo, Pedro, la Iglesia Católica dice que él es la roca que sobre la cual se edificó la iglesia. Y en sí Pedro significa es un fragmento de la roca, como un pedacito de la roca. La roca es Cristo. Entonces nosotros somos piedras vivas en Cristo, ¿cierto? Entonces, básicamente somos rocas vivas, dice allí la palabra de Dios. Pero hablando del texto que estábamos mencionando con la pastora, el texto de Lucas, yo ahora lo busco y se los doy para no interrumpir en este momento. Es que eso es, Dios es fuego consumidor. O sea, cuando nosotros venimos a Él con humildad, ese fuego nos limpia, nos purifica, consume lo malo en nosotros y nos prepara para la eternidad. Pero si la persona no se acerca a ese fuego mientras estamos vivos, obviamente que después el fuego, entonces lo que va a hacer es juicio. Pastor, es como dice aquí que, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel Amén. día tendrán en aquel día que tendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ok, el dos dice más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis como aceros de la manada. O sea, pastor, aquí en el encabezado que usted tenía, de hecho yo lo escribí, déjeme ver si está todavía, en el día del justo, no, en el día En del el día del juicio, tanto los justo. justos como los impíos serán recompensados. Ah, pastor, Obviamente, entonces este texto se refiere a el Malaquías 4:2, se refiere en el día del juicio solamente, no es para el tiempo actual, pastor. no, no, no. Lo que pasa, o sea, ahí es que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios opera para hoy, para mañana y para el futuro, ¿cierto? ¿Qué vemos Sí. ahí? Vamos a analizarlo un poquito. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Ahí está hablando del juicio final. Ajá. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, estopa es como hojarascas, algo que arde, que se quema, Sí. que se consume en el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, quedan arrancados, arrasados completamente. Pero el 2 habla ya de algo diferente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es cuando Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo es el sol de justicia allí, que nació el sol de justicia en la tierra. Dice, y en sus alas traerá salvación. Por eso es que la gente se le acercaba a tocar el manto, el borde del manto de Jesús, porque al borde del manto le llamaban las alas del manto. Y basados en este texto es que la mujer del flujo de sangre dice, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y ella hace el esfuerzo y toca las alas del borde, o sea, que es el borde del manto de Jesús e inmediatamente recibe la sanidad por fe. Entonces nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, allí habla de esa salvación que el Señor trae para los que le temen, para los que le aman, para los que le buscan. ¿Cierto? Que al mismo tiempo que Jesús vino y fue salvación para los que corrieron detrás de él y se arrepintieron, fue juicio para los rebeldes.
sea, es un juicio que todavía no se ha completado en su totalidad como en el versículo uno en el versículo uno que ya se va más pues ya como a la conmemoración, como a la consumación del juicio, ¿cierto? El que Ujú. muere en rebeldía contra Dios, pues obviamente se sabe que va para el infierno, como también lo mostró el Señor en en la parábola del rico y el pobre, que el rico estaba en el Hades, ¿cierto? Atormentado por el fuego. Entonces, bueno, Marlon, no sé si me expliqué o si hay Sí, algún... no, no, sí, pastor, sí, porque ese fue el segundo texto que yo me aprendí cuando estaba niño, como de 5 años. Ujú. Me lo aprendí, pastor, el segundo texto. Primero fue Lucas 19:10, luego ese texto, y yo siempre entendí que lo mismo, lo que pasa es que ahora mismo estaba leyendo el 9 y como que ahí por eso le hice la pregunta, pero yo sí entendí esa parte que como becerros de la maíz saldré y saltaré como becerros de la manada. Yo siempre tuve en mente que era como cuando lo que acaba de explicar usted, que pertenece al redil de Dios, El gozo de la el salvación, gozo y amén. la salvación, y uno va a andar. Usted, yo me imagino cuando los animalitos en el campo, que cuando viene saliendo el sol y todo eso, y la mamá está allí, y él de la alegría cree que el mundo es de él y sale. Yo lo he visto porque yo vengo desde Saltando campo, felices, saltando y todo sí. eso. Entonces, yo me imagino, digo, wow, qué bonito que cómo andan ellos. Y cuando Ujú. me encuentro con este texto desde pequeño, yo siempre pensé que Dios siempre está viéndolos ahí como cuando, bien bonito, pastor, bien romántico, yo Qué lo vi de esa lindo. manera. Una imagen hermosa, es una Bien imagen bonito, muy sí. linda. Sí. Sí, porque el becerrito salta porque está feliz. Pues exactamente, Salta de como alegría. becerros de la Amén. manada, no hay preocupación, no hay nada, sabe que la Nada. mamá lo está protegiendo todo el tiempo. Amén. Amén. Entonces, ya para cerrar este tema, que ha estado precioso, me parece hermoso el libro de Malaquías. Hay juicio para los impíos, sanidad para los justos, que fue lo que acabamos de leer y lo que vimos en los evangelios. En los evangelios eso es lo que uno ve. Y a manera de conclusión, acordaos de la ley y esperad al Señor. Termina pues allí la palabra de Dios diciendo. Y hay una corta tarea acá, por favor, tomémosle un screenshot y mandémoslo si la pastora lo puede hacer o Marlon para mandarlo al grupo y si no yo ahora lo mando. Para, para que las personas que no se han podido conectar puedan desarrollar la tarea. Relacionar la condición moral y espiritual del pueblo con la condición moral y espiritual de la iglesia de hoy. O sea, hacer como un contraste o una relación entre lo que acabamos de ver de cómo era la condición moral de ellos y lo de que pasa con la iglesia hoy. Y vamos a parar acá, vamos a tomar un cafecito, vamos a buscar algo